Yo creo que este video va a estar muy bueno porque me he trabado como 3 veces. Trabado así de... no sé qué dije. O sea, peor que las trabadas que he subido. Así que intentaré una vez más. Vamos a ver si sale. Este video habla sobre la etapa de la conversión del catolicismo al cristianismo. Entonces, en esta etapa quedamos que yo ya voy en la prepa, como en quinto, sexto semestre de prepa. Estoy estudiando actuación, estudiando obras de teatro. Y estoy yendo también al gimnasio y ya mi familia ya es cristiana en esa temporada. Acuérdense que mi hermana y yo vimos una película, ¿verdad? Ahí en casa de mis papás que llevaron los cristianos y era sobre el infierno, ¿verdad? Y nos dio mucho miedo esa película. Nos dio mucho miedo cómo se veía de que la gente que no aceptaba a Cristo se iba al infierno y luego regresaba y le decía a sus familiares vivos, oh, todo esto es cierto, y los familiares, oh, sí, y bueno, estaba muy terrible. En el infierno se veía cómo salían los chamucos y todo el fuego y ya sabes, todo trágico. Entonces mi hermana y yo pues ahí nos dio miedo y entonces llegamos a la iglesia, ¿verdad? Por miedo. Ese fue el gancho, el miedo. Entonces, mi hermana ya andaba próxima a casarse en la católica. Entonces, bueno, fue su boda en la católica y ya se casó y se fue a México y yo me quedé con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos más chicos y empezamos a ir a la iglesia cristiana. Yo ya iba pues todos los domingos, empecé a hacer algunos cambios, ¿verdad? En mí, pero todavía me resistía porque yo andaba en lo de la actuación. Entonces yo quería experimentar eso de irme a Televisa, ya saben, con mis amigos y bueno, mi papá me apoyó para irme. Para ellos era muy importante que yo estudiara, para mis papás, que yo estudiara una licenciatura, pero yo quería irme a lo de la actuación. Total, ya me fui, mi experiencia estuve allá un año en México. Y mientras yo estaba yendo a los primeros 6 meses, bueno, como el primeros 2 meses, viví 2, 3 meses, vivimos juntos, todos los que habíamos ido de aquí de Guadalajara, 3 chicos y 5 o 6 chicas. Después de ahí yo me fui a vivir sola a un departamento que mi amigo novio, un amigo novio, ahí andaba mi amigo novio colombiano, mi amorcito hermoso, él me prestó un departamento ahí en México y bueno, ahí yo estaba viviendo y estaba cerca de Televisa. El edificio, el departamento estaba ahí por Insurgentes, entonces me quedaba cerca. Y la casa de mis tíos estaba un poco más retirado, hasta allá por el Estadio Azteca. Entonces yo los fines de semana me iba con mis tíos, los que eran cristianos, ortodoxos y pues más tradicionales, ¿verdad? Faldas largas y todo eso, lo traían todavía más. Entonces ellos pues me empezaban a adoctrinar los fines de semana. Y al cabo de un año, ¿verdad? De estar allá en México, pues yo ya me había hecho más la información que yo había recibido en la iglesia cristiana, me había ya hecho gran peso, lo suficiente para dejar la actuación, ¿verdad? Ya no, yo no estaba a gusto, me hacía ruido por lo que me decían que era malo y esas cosas. Y bueno, entonces yo decidí dentro de mi experiencia y en mi relación con Dios, así pasa, ¿no? Así se van moviendo las cosas. Yo sentí el irme pues a Guadalajara, dejé la actuación y llego con mis papás y les digo, bueno, pues ya vengo a estudiar, ¿no? A ser una persona normal, y aparte llegué muy cambiada con muchas ideas religiosas. Entonces yo cambié totalmente mi forma de vestir. Usaba faldas largas, más tapada, ¿verdad? Todos mis amigos los dejé, los veía como la perdición, ¿verdad? Me decían, ellos están en el pecado y ya no te tienes tú que relacionar con ellos porque te vas a contaminar, ¿verdad? Entonces yo decía, me van a contaminar.
y me alejé de todos mis amigos. Cuando yo regresé pues a Guadalajara, varios fueron a verme y no, yo ya acá toda puritana y hablando pues de Dios, a todo el mundo quería cambiar, a todo el mundo quería cambiar su forma de pensar y quería imponerle mi forma de pensar. En el cristianismo pues bueno, en muchos lugares lo ven normal, ¿verdad? Porque pues nos enseñan que es la única verdad y que los demás están perdidos pues bueno, tú los ves así porque pues te la crees, ¿no? Entonces tengo que rescatarlo, ¿no? Por amor, o sea, así. Y bueno, entonces bueno, a todo el mundo yo le compartí y todo el mundo yo quería que se acercara, ¿verdad? Al cristianismo, a Jesús, ¿verdad? Que conocieran pues que se salvaran, ¿no? Porque pues te venden esa idea de que se van a ir al infierno, ¿verdad? Entonces, pues yo también me compré esa idea, la creí en su momento. Entonces, ya que regreso a Guadalajara, pues ya mis papás iban avanzando, pero yo estaba al borde, o sea, yo me sentía en una nube. Ya el cristianismo había hecho tanta influencia, ¿verdad? En mí que yo regresé y esto está mal y muy juez, porque era un adoctrinamiento con mucho juicio, ¿verdad? Esto está mal y eso está bien. Entonces todo esto yo marcaba todo lo malo. Y entonces cuestionaba a mis papás, ¿no? Que siendo cristianos, mi papá creo que ya estaba, les llaman como, son posiciones jerárquicas y era un anciano, que es como está el líder, el dueño, ¿no? De la empresa y luego está el gerente y el subgerente y varios subgerentes, no sé. Él era como de esos subgerentes, algo así. A fin de cuentas, pues es también una estructura, pues, empresarial, ¿verdad? Y bueno, entonces empezamos a ir, ¿verdad? Ahí a la iglesia. Todos los nombres, acuérdense, son ficticios. Nombres de personas y nombres de iglesia, todo es ficticio en este video. Entonces, pongamos que se llamaba Leeds, la iglesia del Señor. Y empezamos a ir ahí y pues me metí a los cursos. Pues como yo había dejado lo que a mí me apasionaba, pues fue como, pues, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, dejé todo, entonces para mí era, pues ahora todo lo voy a dar por Dios, ¿no? Entonces empecé, para eso, sí es cierto, regresé con esa idea porque me acuerdo que regresé y les dije a mis papás, pues yo me quiero ir al instituto bíblico. Y mis papás dijeron, no, 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 cálmate. Queremos que primero estudias algo y después de que estudies algo, una carrera, ya te vas al instituto bíblico. Y ya yo que decía, pues ya dejé la actuación, estoy dejando mi vida por esto, entonces pues me voy a dedicar de 100 completo, ¿verdad? A esto, que era pues servir a Dios y ser misionera y ser pastor y todo eso. Entonces, pero bueno, mis papás me pusieron para que me pudiera ir, tenía que estudiar. Y me metí a estudiar la carrera hice trámites a medicina en la UDG, no salí. Y después en mi currículum está esto. Y después hice este trámite, pues, afuera la carrera de medicina estaba cara. Entonces, bueno, nutrición era un poco más barato y pues eso me servía porque en mi etapa, eso no lo conté, ¿verdad? Pero en mi etapa de católica también sufrí un tiempo de bulimia y anorexia, ¿verdad? Por mi cuerpo, tenía una distorsión y pues yo me comparaba, ¿verdad? Con el prototipo que te marcan y bueno, también viví esas experiencias de bulimia y anorexia y complejos pues con mi cuerpo y mi peso. Entonces cuando tengo la opción de nutrición, pues yo dije, bueno, pues nutrición suena interesante sobre la alimentación y yo que padecí estas cosas, pues me va a servir. Así que pues me metí a estudiar la carrera de nutrición, ¿verdad? Fueron pues 4 o 5 años y en ese tiempo yo me dediqué acá mientras estaba en el cristianismo, ¿verdad? Que iba más a cursos, abrimos un grupo en lugares como alejaditos y yo iba y compartía a grupos, ¿verdad? De la palabra, con la Biblia, y iba yo cada vez avanzando más en eso y metiéndome, ¿no? Pero dentro de mí, como ya te decían que ya no tenías que andar de noviera, y recuerden que yo había sido muy noviera, ¿verdad? Entonces cuando yo llego al cristianismo, ahí ellos era la idea de
de no puedes andar de noviera, eso está mal, ¿verdad? Y cuando ya con alguien quieres andar, tienes que pedir permiso a los papás, al pastor de la iglesia, ¿verdad? Para que te autoricen ese noviazgo y a veces tiene que ser como supervisado para cuidar que no vayan a hacer cosas indebidas y esas cosas, no, sí, de telenovela. Entonces, pues yo ya con la idea de que ya no podía andar teniendo novios, pues yo ya me limité, ¿no? Dije, no, pues que hasta que llegue el indicado y pues ahí yo con esa idea, pues yo estaba frustrada porque pues yo acostumbrada a andar de noviera y muy enamoradiza y eso, pues entonces a mí me costaba trabajo, ¿verdad? Y tenía, aparte como yo ya estaba reprimiendo muchas cosas de mi forma de ser, ya empezaba a tener episodios, ¿verdad? En la soledad, en mis tiempos de oración, de intimidad o meditación, como le llamen, yo empezaba a manifestar esa frustración, pero yo no me daba cuenta, ¿verdad? No me daba cuenta. Cuando obvio llegué al cristianismo, pues me hicieron un montón de liberaciones, que me sacaron a muchos chamucos, y que espíritu de fornicación, ¿verdad? Y que espíritu de rebeldía y todas esas manifestaciones que uno tiene, pues ellos les llamaban espíritus, ¿verdad? Y todos eran entidades poderosas fuera de mí que me estaban oprimiendo. Ajá, entonces, que si te han leído cartas, que si has hecho, porque yo de chiquita también tuve un librito de magia blanca, desde chiquita me seguía eso. Y yo hacía mis conjuros, y hacía mis pócimas y todo eso. Y bueno, cuando en el cristianismo dijeron pues que has hecho algo de brujería blanca, negra, lo que sea, bueno, todas esas eran cosas de las cuales me tenían que liberar, que era malo. Has estado con lo del tarot, malo. Que has estado con metafísica, malo. Que has estado en otras religiones, ¿verdad? Malo. Todo eso, se hacían clínicas espirituales para liberarte, todo eso. Y bueno, a mí me sacaron muchos demonios, según, y había manifestaciones, ¿verdad? Físicas de las situaciones que me estaban liberando. Pero después al rato también volvían a salir, ¿eh? Ya luego explicaré el trasfondo de eso, porque fue algo de lo que también a mí me llevó pues a razonar o a querer saber por qué tanta liberación y las personas seguíamos con ciertas situaciones, ¿verdad? Me causaba intriga el saber, decía, pues o se liberan o no, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Como que a ver, el poder, Dios, Espíritu te libera y después otra vez está, o sea, entonces, bueno, eso fue una de las cosas que me empezaron después a cuestionar en mi mente. Pero bueno, vámonos despacio, vámonos despacio. Entonces, en esta conversión, pues, yo ya estaba muy en el juicio, muy con faldas largas y todo, me había alejado de los amigos. Y después empecé a, fui a compartirle a una amiga de hace tiempo, nombres ficticios todos, supongamos que se llamaba Sandra, ¿verdad? Y su familia también, y su hermano, pongámosle el nombre Javier. Javier Oseguera, pongámosle. Y entonces, él había sido mi novio cuando yo estaba como en la primaria. Él en la secundaria y yo en la primaria. Tuvimos un noviazgo de algunos meses, ¿verdad? Muy lindo. Esta familia venía de México y bueno, se fueron a vivir allá a Guadalajara y vivían ahí unas cuadras. Entonces fue un noviazgo muy bonito. Cuando yo ya me fui a México, ya regresé, ya era cristiana, ya por ahí de, no sé, 18 años, 19 tal vez, fue que me vuelvo a encontrar con él, ¿verdad? Eso fue hermoso. Y bueno, él empezó a ir a la iglesia cristiana por mí. Y bueno, yo estaba muy metida, iba que a cursos, iba los lunes, los miércoles, los sábados y los domingos, ¿verdad? Y así como que, pues qué pedo, es mucho, ¿no? Y empezó la relación hermosísima, pero sí se empezó a crear mucha dependencia, ¿verdad? Al menos de mi parte. Y un poquito tóxicas algunas situaciones, ahora las entiendo. Y la situación es que yo estaba muy metida con Dios, ¿verdad? Yo decía, no, es que tú tienes que amar a Dios antes que a mí. Si a ti Dios te dice, déjala, tú me tienes que dejar, porque Dios es primero. Y él así como que, pues no, güey, o sea, no, o sea, yo te amo, si me dice Dios, si me dice déjala, yo no te dejo, ¿no? O sea, y entonces traíamos esas diferencias. Y mi papá me decía, ¿verdad? Ese muchacho, si te casas con él, ese muchacho te va a alejar de Dios.
Y bueno, yo andaba, obvio, cuando yo andaba con él, pues yo tenía pues vida sexual con él, ¿verdad? Y en la iglesia pues eso era malo. Entonces cada vez que pasaba eso, pues yo me sentía mal, me sentía culpable, pecadora, ay, y lloraba, ¿verdad? Y él así como que, pues no pienses en eso, ¿no? Entonces había esa, cada vez que yo iba a retiros o algo así, pues era ese tema, sobre todo ese tema de la sexualidad, que en la religión lo ven como pecado y lo ven como algo terrible. Entonces, sobre todo ese tema es el que a mí me hacía como que, pues, alejarme. Tengo que alejarlo porque él me hace caer en pecado. Ay, ya sé, qué chistoso, ¿verdad? Ya sé. Entonces, bueno, cada vez que yo regresaba de los retiros, pues yo lo tronaba. A mi novio lo tronaba porque Dios me dijo que te dejara porque tú me llevas al pecado. Y aquel me decía, bueno, si tú vas más avanzada, ¿qué tal? También usaba el chantaje aquel. Si tú vas más avanzada y Dios te va a decir por qué no le ayudaste, ¿verdad? Y yo, ay, sí es cierto, y por qué lo estoy dejando. Y bueno, volvía. Y era un cuento de nunca acabar. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, pues ya yo ya casi me iba a casar con él. Me dio anillo, fueron los papás hermosos que también los amo. Fueron los papás allá con mis papás a hacer la tradicional, ¿verdad? Pedida de mano. Fue muy bonita y todo. Y después él compró un refri y una lavadora. Y las metimos a casa de mi hermana porque ya estábamos juntando las cosas pues para cuando nos casáramos. Era como ya como en 3 meses que habíamos planeado hacerlo. Entonces ya tenía que ir yo a buscar el lugar, ¿verdad? El lugar para la boda, para la fiesta, pero yo estaba muy estresada, ¿verdad? Yo me la pasaba llorando y yo me sentía rara y yo no sabía qué, y entonces de repente le salí con la mamada de que vamos a darnos tiempo, vamos a posponer la fecha, ¿verdad? Y ahorita no pongamos fecha, y él pues como que no lo entendió, dijo, pero ¿por qué? Y se enojó, ¿verdad? Así como que no entendía por qué. Y después de eso le salgo con la mamá de que, ¿sabes qué? Ahora vamos a ser amigos. ¡Ah! Vamos a darnos un tiempo, fue muy rápido, vamos a ser un poquito amigos. O sea, entonces fue muy raro para él, me dice, ¿qué le pasa? No está loca, o sea, ya a punto de casarnos me sale que nos demos un tiempo y luego que vamos a ser amigos. Yo no sabía que yo estaba asustada, ¿verdad? Yo estaba asustada de meterme, yo creo, al matrimonio, no sé de lo que podría venir. Y bueno, ahí nos separamos, realmente fue una situación muy, muy difícil para mí el separarme de él. Yo entré en un estado como de desfase para poder hacer eso. Una parte de mí es como se volvió insensible, fría y como si no sintiera nada por él. Eso pasó en el momento, rarísimo. Un bloqueo total, como si no fuera yo totalmente. Y él así como que, ¿qué pasa? ¿Verdad? Todo triste. Y yo así como que, "Ay, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, pedante, payaso, insensible. Eso duró unos días. Después eso se bajó, esa sensación, y yo me quedé como que, ¿qué está pasando, no? Y algo dentro de mí me decía, pues ya lo hiciste, ya frenaste, ya rompiste, ya tiraste toda, ¿verdad? Toda la cocina, ya partiste toda la loza. Ahora mantente aquí porque cada vez que yo quería terminar con él, yo no podía, yo le decía adiós, ¿verdad? En ese momento, en mis creencias. Yo le decía, pues es que si esto no me conviene, pues tú dime porque yo no lo puedo dejar. O sea, yo no lo puedo dejar. O sea, si es por mí, yo no voy a poderlo dejar. Yo me veo ahí entrando, haciendo mis votos en la iglesia con él. O sea, yo estaba muy enamorada y muy dependiente de él. Muy dependiente. Entonces yo le decía a Dios, si Él no es para mí, pues tú haz algo, pues porque yo no voy a poder, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí esa había sido como una respuesta, el hecho que yo me había bloqueado. Y que algo externo pareciera que se apoderó de mí en esos días para lograr hacer eso, romper todo. Y después de eso se fue bajando esa frialdad. Y bueno, yo ya me tuve que mantener en esa decisión porque algo dentro de mí me decía, ¿verdad? Que pues así tenía que ser. Pero sufrí mucho, lloré por años. Después ya que me casé todavía siguieron ministrándome para hacerme liberaciones, pero yo lo soñaba casi a diario. Yo creo que los primeros 8 años o 9,
no, como 8, sí, como 8 años, los primeros 8 años, yo creo que ya de mi matrimonio, entonces yo seguía súper, súper amarrada a sus recuerdos, a sus sueños, y bueno, después entendí eso, porque, ¿verdad? Después supe que había en esa información y en esa relación, porque después entendí que todas las personas llegan por algo, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento yo traía otras ideas y pues yo no lo veía de esa manera, ¿verdad? No entendía yo qué pasaba, no, yo no sabía qué me estaba pasando, solamente pues les cuento cómo sucedieron las cosas. Entonces, bueno, cuando terminamos ahí con esa relación, eh, este chico, ¿verdad? Se fue a otra iglesia. Yo después de ahí, pues seguí metiéndome en el cristianismo, yo seguía queriendo, pues, seguir sirviendo a Dios y cosas de esas. Tuve algunos pretendientes en ese tiempo y algunos no eran cristianos. Me acuerdo mucho de un amigo que me encantaba y me llevaba súper bien con él. Y él estaba estudiando medicina ahí en la escuela donde yo estudiaba nutrición. Y nos conocíamos desde la prepa. Y ahí seguíamos de amistad, lindísimo. Anduve con él también un tiempecito, ¿verdad? Pero lo que a mí no me dejó seguir es que tenía que ser cristiano. Era requisito, no podía casarme con alguien que no fuera cristiano, así que bueno, terminé esa relación pues porque ¿qué hago aquí? Si de todas maneras él pues para nada quería hacerse cristiano, él era otra mente muy abierta, tal vez diferente simplemente, pero nada que ver con eso, del cristianismo ni con lo religioso. Entonces, bueno, para mí eso no lo hacía que se descartara. Y después, también la tuve ahí en el cristianismo, esa experiencia también la contaré, yo creo que cuando hable de mis amores, todos los nombres son ficticios, acuérdense, un Daniel Herrera, hermoso, yo lo amo, yo lo amo, yo guardo muy bonitos recuerdos de él. Fue una etapa hermosa en la que convivimos muy bonito, canta precioso, es un niño muy sensible, es un niño muy hermoso, también muy mecha corta le llaman, ¿verdad? En aquel entonces era mecha corta. Y pues bueno, traía también sus creencias y sus programaciones religiosas y cristianas. Él era hijo de también un matrimonio que estaba en liderazgo ahí en la iglesia y pues empezamos a andar, ¿verdad? Y un ratito también eso, bueno, eso pintaba mejor porque pues bueno, él sí era cristiano, ¿verdad? Entonces ya como que era palomita y así, sí le puedo poner el ojo encima. Pero a mi papá no le agradaba. Había algo que no le decía, no, a mí no me agrada, algo no me agrada, ¿verdad? Y bueno, anduvimos un rato, anduve con él, pero andábamos como a la libre, ya sabes. No éramos novios oficiales, éramos amigos, pero éramos como se dice amigo-novios, amigobios, ¿verdad? Pero él se sentía con el derecho total, así como novio. Entonces, bueno, un tiempo que medio ya nos separamos y fue cuando después empecé a andar con este chico que les cuento que era el doctor. Y este Daniel, ¿verdad? Me vio con este chico y pues para mí yo ya no estaba teniendo ahí algo con él, pero él como que dio como que sí. Bueno, él decía que Dios le mostró, ¿verdad? Que yo era su pareja, que yo era la persona. Y yo decía, pues es que a mí Dios no me ha mostrado, ¿verdad? Y él decía, no, pues tú estás equivocada. ¿Eh? A mí ya Dios me dijo que tú eres para mí y que tú eres la indicada y si no lo haces estás en contra de Dios. Así un día así me dijo. Bueno, es que en ese caminar pues a veces tenemos esos pensamientos. Yo también llegué a hacer eso a la mejor, no lo sé, en otros temas, pero igual Dios me dijo. Y realmente pues es lo que tú deseas, ¿verdad? Entonces, bueno, después terminó mal este chico, enojadísimo conmigo, enojadísimo y dijo muchas cosas feas de mí y puso a mucha gente, a los jóvenes se dedicó a hablar para en contra de mí. Miren, ella me hizo, ella me traicionó, ella me engañó, ¿verdad? Y la vi con otro y mientras estaba conmigo y yo así, yo veía como todos mis amigos, ¿verdad? Ahí de la iglesia, porque pues convivíamos en conjunto, todos los jóvenes. Y bueno, fue muy chistoso como ver la reacción de los demás, pero yo entendía que pues él estaba buscando sentirse cobijado, ¿verdad? Con los amigos y ponerme a mí como la mala. Y bueno, pues así terminó por ahí esa relación con él. Y entonces seguimos en el cristianismo, hicimos campamentos,
Después llegué a andar también con otro muchachito. Yo siempre he sido pues muy kinestésica, muy expresiva, de abrazar, ¿verdad? De tocar. Bueno, yo soy masajista. Por eso terminé siendo masajista, porque me encanta tocar y que bueno, qué mejor cosa que tocar y me dedico ahora a todo esto del masaje y todo lo que es la sanación holística. Pero bueno, en ese momento yo no lo entendía y pues yo abrazaba a todo mundo y a todo mundo te quiero y todo eso y pues bueno, eso era muy mal visto, me dijeron que eso no lo tenía que hacer, entonces yo empecé pues a dejar de tocar a la gente, a dejar de abrazar, y te quiero porque pues yo decía eso y todo el mundo decía pues está resbalosa y con todo el mundo quiere y pues aunque no era mi objetivo ni iba por eso, no tenía ningún conflicto con eso, ¿verdad? Pero yo traía otras ideas y apenas estaba en el ajuste, ¿verdad?, de incorporarme a la onda cristiana. Entonces, después que se acabaron esas opciones, entré al grupo de alabanza ahí en la iglesia cristiana. Yo cantaba y ahí en los músicos había un chico, ¿verdad?, que tocaba la guitarra, muy guapito, muy serio, pero guapo e interesante. Y bueno, yo decía, yo literalmente hice una listita, ¿verdad? Donde decía qué cosas necesito para la persona con la que me voy a casar, porque yo quiero irme a estudiar al Instituto Bíblico, quiero ser pastora y andar en las misiones, pues alguien que quiera lo mismo. Y aparte que me decían, bueno, es mejor que te vayas casada porque pues en otras palabras, ¿verdad? Hay machismo en la religión. Entonces una persona sin el marido pues es menos vista porque acá el que era el líder, le llaman el pastor, pues es el esposo. Y en esta iglesia no le llamaban a la esposa, no le llamaban pastora como en otras iglesias, ni siquiera eso. Bueno, ya después se fue cambiando, pero cuando en aquel entonces era la esposa del pastor. El líder es el hombre, ¿verdad? Y la mujer es la que se sujeta a la voluntad del marido. Ajá, sí. ¿Cómo ves qué chistosita da sus conveniencias, cabrones? Bueno, entonces yo hice mi listita, ¿verdad? Y esa listita, pues las características las reunió, pues, el papá de mis hijos, ¿verdad? Le quiere servir a Dios, es esto, es aquello, es trabajador, la. Entonces, pero cuando yo quería acercarme a él, ¿verdad? Él era muy serio. Él me cuenta después, pues, que él se intimidaba porque pues yo era muy introvertida, muy extrovertida y era la hija del anciano y me miraba así como la estrella inalcanzable y que se ponía nervioso. Entonces, yo llegaba a querer platicar con él y pues no le salían las palabras y pues bueno, ya me iba. Entonces, pero aún así, pues ya sabes, cuando toca, toca. O sea, había algo ahí, había un plan que teníamos previamente que sin importar qué, tenía que suceder. Entonces, bueno, fue muy chistoso también nuestro noviazgo, ¿verdad? Porque él andaba, antes de que anduviera conmigo, él andaba con una niña, una muchachita ahí de la iglesia, pongamos nombres ficticios, ¿verdad? Una Paulina, pongámosle. Y entonces esta niña pues estuvo muchos años muy enamorada de Albeniz, ¿verdad? Pongámosle así el nombre. Y entonces estuvo muy enamorada por mucho tiempo, detrás de él, sabíamos que estaba enamorada de él. Y bueno, hubo un tiempo en que se le dio y ella era la cuñada del pastor encargado ya de la iglesia, ¿verdad? No, todavía no estaban. Pero bueno, era la cuñada, su hermana y el esposo de su hermana eran una pareja líder de la iglesia. Y ella estaba ahí, no sé, en los panderos, también pues metida con cosas de Dios. Y entonces se le da la oportunidad, ¿verdad?, de andar con Albeniz. Albeniz era un poquito cotizado, ¿verdad? Era de los guapillos ahí de la iglesia y pues anduvo con una que otra muchachita de la iglesia, ¿verdad? Tuvo uno que otro noviazgo y pues ya, así se dio. Y entonces, después de que anda esta chica, ¿verdad?, con él, ellos terminan, ¿verdad? Y a los poquitos días que terminan, ¿verdad? Yo sin darme cuenta que ya habían terminado, yo lo supe porque yo empecé a mensajearme con el novio, ¿verdad? Con Albeniz, porque éramos amigos. No, y también nos gustábamos, claro, sí. Y empezamos a mensajearnos y yo me acuerdo que cuando empezamos esos mensajes yo le pregunté, ¿verdad? Que cómo andaba con esta muchachita y me dijo, ya terminamos, ¿verdad? Eso es lo que él me dijo. Entonces dije, perfecto, todo en bona.
Entonces empecé mi misión conquista. Y empecé los mensajitos y empezamos, eso fue muy rápido, resultó pues que él también, yo le agradaba y pues se dio muy rápido, ¿verdad? Lo de nosotros. Fuimos a hablar con el pastor, ¿verdad? Siguiendo las indicaciones de lo que decían los cristianos. Entonces el pastor nos dijo, pues bueno, ustedes ya vienen de previas relaciones y pues ya no deben de andar jugando. Si quieren andar es porque ya saben a lo que van. Tú te quieres ir al instituto bíblico, tú también. Entonces, bueno, si quieren andar, pues pongan ya entonces fecha de matrimonio para la boda. Y nosotros, bueno, está bien. Entonces ese día que nos dieron autorización para andar de novios, nos agendaron la fecha de la boda, que era en 6 meses. Ajá, así de rápido. Llega la fecha de que se tienen que ir, coincide con la entrada del instituto en 6 meses, entonces andan 6 meses y en 6 meses que es la entrada al instituto, que se abre nuevamente el ciclo, entran y se van. Ok, los dos dijimos que sí. Y para eso dijo, bueno, y como aquí la situación pues viene saliendo de la relación con esta chica de la iglesia, ¿verdad? Pues bueno, sean discretos. Que su noviazgo no lo vamos ahorita a anunciar, sean discretos, que no los vean para pues que no haya conflictos. Entonces para mis pulgas, eso fue muy difícil, porque en la iglesia pues no teníamos que mostrar supuestamente que andábamos, ¿verdad? Como para darle el tiempo a esta chica de su duelo que habían terminado. Pero entonces, eso fue muy chistoso. Y luego la niña, pues al fin de cuentas se terminó dando cuenta, ¿verdad? La hermana también se enteró, se enojaron mucho. Le echó la maldición, era la hermana. Pero nunca vas a ser feliz con esa mujer. Así como las brujitas echamos la maldición a ella, también lo hizo. Echó la maldición a ella para que no fuera feliz porque no se había quedado con su hermana. Porque a ella también Dios le había mostrado que él era para su hermana y que eso era de Dios. Y entonces, pues no les agradó, ¿verdad? Esa decisión. Pues total, nos casamos y nos fuimos entonces al Instituto Bíblico. Para eso antes, mi hermano se casó antes que yo, déjenme decirles. Unos meses antes. Mi hermano es 5 años más chico que yo. Pues bueno, se tuvo que casar. Se casó unos 5 o 6 meses antes que yo. Después me casé yo. Y también se casaron en la iglesia cristiana. Y después ya me casé yo y nos fuimos al Instituto Bíblico. Creo que hasta aquí le vamos a dejar. Ya son 31 minutos, creo que fue demasiado. Pero bueno, nos fuimos a nuestra luna de miel, regresamos, arreglamos nuestras cosas y nos fuimos al Instituto Bíblico. En la siguiente etapa contaré de ahí para adelante. Pues muchas gracias y queda esto grabado para recuerdo de mis historias.